Hola, muy buenos días, probando. Buenos días a todos. Fausto, sonido, Gabriel, Diana. Perfecto. Todos, ¿se Se oye bien? escucha. Perfecto, muy bien. Bienvenidos a todos. Una sesión más de Voces Libres para un México Libre. Esperamos, como todos los sábados, a Margarita que entre e iniciamos esta muy interesante plática. Nada más unos segundos. Si escuchas algún martillazo, es que tengo albañiles arriba, pero bueno, yo no soy el del problema. Yo presento y me callo. Entonces, un poquito. Esos sonidos se van a acabar, no se preocupen. Ahí están. Ya los escuchamos. Bueno, después Margarita, estamos esperándola. Ya está ahí. Ahí está. Margarita, damos la voz. Sí, muchísimas gracias. Bienvenidos todos, bienvenidas todos a una sesión más de México Libre. Aquí estamos, nos honra con su conferencia dos grandes invitados, uno como conferencista, otra como moderadora. Y adelante, Jaime Larenal. Les recuerdo a todos que después vamos a dar un mensaje. Muchísimas gracias. Gracias, Margarita. Bueno, pues un sábado más. Hemos recibido alguna opinión, algún comentario sobre que nos faltan, no hay paridad de género en nuestras conferencias. Vamos a hacer lo posible porque haya. Yo soy un convencido de la paridad de género, desde luego. También que esto sirva para incentivar a las mujeres a tener una mayor participación política en nuestra vida nacional. Entonces, bienvenido el comentario y lo tomamos muy en cuenta. Bueno, el día de hoy me permito presentar precisamente a una gran científica, una gran política mexicana comprometida con México, que es Diana Salmón. Ella es doctora en bioética y maestra en administración de empresas por el TEC de Monterrey, donde también tiene una especialidad en finanzas y ética empresarial. Es consultora y conferencista en foros relacionados con negociaciones internacionales, ética y finanzas, catedrática en la Universidad de Monterrey y en el TEC de Monterrey, en las carreras de finanzas y negocios y en el Instituto de Ética Valía, en un posgrado de ética empresarial particularmente. Es catedrática de maestría online en la Universidad Salesiana del Ecuador. Tiene más de 20 años de experiencia ejecutiva en finanzas, administración y negocios internacionales. Ha sido la colaboración ejecutiva en Pemex Internacional del 89 al 2009, realizando negociaciones internacionales de operaciones de importación de productos petroquímicos y gas LP, además de la administración de riesgos manejando productos financieros derivados. Fue gerente financiero de Carrefour y en Manufacturas Arto como jefe de personal y auditor interno en la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento. Bueno, tiene además muchísimas otros nombramientos y certificaciones. Es miembro fundadora de la Asociación Mexicana de Personalismo desde 2017 y de 2020 de la Asociación Española de Personalismo. Es desde luego miembro fundador de México Libre en Nuevo León. Sin más, Diana, y dándote la bienvenida y nuestro agradecimiento, te dejo para que presentes al conferencista de esta mañana. Muchísimas gracias, Jaime, y muchísimas gracias, Margarita. Y antes que nada, soy uno más de ustedes, Voces Libres, que estoy aquí junto con ustedes en este lugar en el que hace posible México esa presencia de formación todos los sábados y en la que en este espacio en el que personajes nos comparten generosamente sus experiencias y sus conocimientos. Y pues uno de estos grandes personajes pues es el que tenemos el día de hoy, que nos va a compartir desde el ámbito de su profesión, Gabriel Osvaldo Contreras, quien fue titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y nos va a compartir una conferencia de interés para todos que se llama Telecomunicaciones y Radiodifusión en México, Avances y Retos. Me permito leer también su semblanza curricular. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho, cuenta con una maestría en Derecho, Economía y Políticas Públicas por el Instituto Universitario Ortega y Gasset en España. Se desempeñó como consejero adjunto de Legislación y Estudios Normativos en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, donde también ocupó cargos de consejero adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales y consejero adjunto también de Control Constitucional y de lo Contencioso. Fue secretario técnico en la Presidencia de la República, director general jurídico de Normatividad y Consulta
En el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, director de enlace con los sectores salud, educación, laboral, fiscal y financiero en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, así como director de Asistencia Jurídica Internacional de la Procuraduría General de la República. Es además profesor en la Escuela Libre de Derecho desde 2009, impartiendo asignaturas relacionadas con el derecho administrativo, constitucional y civil, entre otras. Los voy a dejar con él, no sin antes invitarlos a todos a que sean parte de esta charla por medio del chat. Vamos a hacerles llegar sus comentarios y sus preguntas y pues, abogado, te cedo la palabra aquí con nosotros. Muchas gracias. Muy buen día tengan todos ustedes. Es un privilegio para mí, Diana, compartir este espacio contigo y con todos los que nos escuchan el día de hoy. Les voy a pedir un poquito de paciencia para compartir la pantalla y poder guiar esta presentación de una forma que creo que puede ser mucho más amena para todos. Pretendo con esta plática dar un esbozo general sobre lo que han sido las telecomunicaciones y la radiodifusión en nuestro país, pero sobre todo a partir de ello, tomar nota de dónde estamos y qué es lo que nos falta con una visión crítica y, por supuesto, constructiva. De tal suerte que esto está estructurado para entender un poco el contexto, cuál es nuestro marco jurídico el día de hoy, hasta dónde hemos llegado y cuáles son los retos que enfrentamos. Empiezo por la primera parte, que es el contexto, y me dará muchísimo gusto al final, por supuesto, atender cualquier pregunta, inquietud y sostener un diálogo que nos permita a todos avanzar, que es lo que queremos todos. En primer lugar, quisiera sobre todo llamar a su atención algo que me parece de la mayor relevancia. No podemos entender a las telecomunicaciones como las veíamos hace 20 años o hace 30 años. Hoy las telecomunicaciones son algo completamente diferente. Hace 20 o 30 años, las telecomunicaciones eran la caseta telefónica de la esquina o la televisión de paga que recibíamos en nuestra casa o la llamada celular. Hoy las telecomunicaciones son mucho más que eso. Hoy las telecomunicaciones son salud, son educación, son interacción con gobierno, son banca móvil, comercio electrónico, son un instrumento, una herramienta esencial para el ejercicio de derechos de toda naturaleza, además de, por supuesto, ser medios para informarnos, para entretenernos y para comunicarnos. Creo que esta plática que tenemos el día de hoy, esta charla, es un gran ejemplo de eso. Nos permite conectarnos desde muchas partes de la República para tratar un tema que estimo de la mayor relevancia. Esto es muy importante porque el enfoque que tenemos que tener en las telecomunicaciones no es el de un fierro, no es el del espectro radioeléctrico, no es el de una conexión de un cable, es el de una política social. Las telecomunicaciones son un instrumento muy importante para el ejercicio de derechos y mejorar las condiciones de vida de la población. Bajo este esquema, quisiera que tuviéramos en mente todo lo que implica el ecosistema de las telecomunicaciones. En la columna de la izquierda van a ver ustedes lo que se conoce como la trilogía de las telecomunicaciones. Todo sistema de telecomunicaciones requiere infraestructura. ¿Qué es la infraestructura? Las torres que vemos en las calles, los cables que pasan, digamos, por debajo de las banquetas o a veces, desafortunadamente, afeando nuestro paisaje urbano. Toda la infraestructura física para llevar telecomunicaciones, la tecnología, por supuesto, y el espectro radioeléctrico. Imaginemos al espectro radioeléctrico, para efectos de esta plática, como una pared invisible llena de ladrillos invisibles, donde cada piso de ladrillos sirve para algo. El piso 1 podría servir para mandar señales de radio, las que recibimos en el coche. El piso 5 podría servir, por ejemplo, para mandar señales de televisión, las que recibimos cuando prendemos la televisión. El piso 8 podría servir, por ejemplo, para mandar señales de telefonía móvil y el piso 25 para mandar internet. Es importante que lo veamos así porque todos los países del mundo nos ponemos de acuerdo para usar en la medida de lo posible de la misma forma los diferentes pisos de ladrillo invisible de esta gran pared. Porque en la medida en que lo hagamos, pues tendremos todos la posibilidad de aprovechar las economías de escala de dispositivos, de terminales, de aparatos. En suma, son estos tres grandes pilares: la infraestructura, la tecnología y el espectro radioeléctrico, que no es más que la forma en la que se conducen de manera invisible las señales de un punto a otro. Tenemos en la columna de en medio las aplicaciones y contenidos. Hace 20 años solo teníamos a los proveedores de contenidos a través de la televisión de paga o de la televisión abierta o a través del radio. Hoy tenemos esto que vemos aquí arriba, que son aplicaciones y contenidos que se conocen como OTT, por el acrónimo Over the Top, por sus siglas en inglés. Se les conoce como Over the Top
porque se les considera por encima de todo lo que conocíamos hasta este momento. Son plataformas tecnológicas que generalmente no tienen la regulación que tienen los que prestan los servicios de telecomunicaciones, no tienen concesiones, no tienen espectro radioeléctrico y hasta hace relativamente poco tampoco desplegaban infraestructura. Su servicio se presta dentro de las propias redes, pero no operan redes, sino van dentro de ellas. Y por último tenemos a las terminales, los teléfonos, las televisiones, perdónenme, las computadoras, las tabletas, todo lo que implica la posibilidad de enviar y recibir estos contenidos en telecomunicaciones. ¿Dónde estaba nuestro país hasta hace algunos años? Teníamos mercados altamente concentrados, eso quiere decir con muy poquitos jugadores. Teníamos muy importantes barreras para poder entrar a estos mercados y generar condiciones de inversión. Una de ellas es que estaba vedada la inversión extranjera, por ejemplo, hasta cierto punto. Teníamos un regulador con un diseño institucional que era realmente poco eficaz, una muy alta litigiosidad. Básicamente todo lo que hacía el regulador era controvertido en los tribunales y a través de suspensiones se impedía la eficacia en su actuación y esto llevó a tener pues una poca eficacia en el marco institucional. ¿Esto en qué se tradujo en la vida real, en los hechos para todos los ciudadanos? Tenemos pocos servicios, una oferta muy limitada, con una calidad pues lejos de la esperada o la que ya se veía en otros países, precios altos y lo peor de todo, para pocas personas. En un entorno en competencia siempre tendremos mejores condiciones para los consumidores. En un entorno de poca competencia, como era el caso de las telecomunicaciones, pues con mercados concentrados, los que perdíamos éramos los consumidores. Esto llevó a una reforma en el 2013 que básicamente se construyó sobre 3 ejes importantes. Uno de ellos, fortalecer las capacidades institucionales para asegurarnos que lo que hiciera el regulador, pues tuviera eficacia en la vida real. Otro, los derechos humanos, y otro, medidas muy particulares para ordenar competencia desde ese momento. Me detengo sobre cada uno de ellos. Hablando de las capacidades institucionales, se crea al Instituto Federal de Telecomunicaciones como un órgano constitucional autónomo. Permítanme subrayar esto. Todas las funciones que hoy están depositadas en órganos constitucionales autónomos, todas fueron parte en algún momento de la historia, funciones que estaban dentro del ámbito del Poder Ejecutivo Federal. Y todas fueron sacándose de la esfera del Poder Ejecutivo Federal por muy buenas razones. Está, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el IFT, entre otros. La razón de que sean autónomos es que, alejados de criterios políticos, puedan desempeñar un mandato, en el caso particular del instituto, que sea de carácter técnico. Y aquí también permítanme hacer un paréntesis. Solo hay 2 órganos del Estado mexicano previstos en la Constitución para cuyo acceso se requiere presentar exámenes. Y es el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica. Para ser comisionado del instituto o comisionada del instituto, el Banco de México y el INEGI convocan a un examen público abierto. Son los mejores 5 lugares de este examen los que integran una lista que se presenta a consideración del presidente de la República. El presidente de la República debe tomar un nombre de esa lista y enviarlo para su ratificación al Senado de la República y debe estar ratificado por una mayoría de 2/3 partes. En caso de que el Senado no lo ratifique, el presidente de la República tendría que enviar a alguien de esa misma lista y así sucesivamente hasta acabarse esa lista. Llama su atención esto porque desde la propia Constitución se privilegia un piso mínimo técnico. Son los mejores resultados técnicos los que llegan a estos cargos públicos, pero también con un ingrediente que no me parece menor. Me parece que en los reguladores modernos esto también implica un ingrediente democratizador. Cualquier persona en este país que cumpla con los requisitos podría ir a presentar ese examen. Y si le va muy bien, ir en esa lista que llegaría al presidente de la República. Se le otorga a este organismo constitucional autónomo facultades exclusivas en materia de telecomunicaciones, en materia de radiodifusión y en materia de competencia económica en estos sectores. Así como tenemos a la Comisión Federal de Competencia como autoridad de competencia en toda la economía, siempre que hablemos de competencia económica en telecomunicaciones y radiodifusión, todo el marco jurídico de competencia es aplicado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Como les decía, veníamos de un entorno en el que había mucha litigiosidad. Se pone orden en la Constitución y a partir de ahora, las resoluciones del regulador únicamente pueden ser impugnadas a través del juicio de amparo.
Antes veíamos al regulador litigando en tribunales administrativos, incluso en tribunales locales, porque los regulados obtenían suspensiones que impedían que el regulador pudiera actuar eficazmente. Ahora únicamente se pueden impugnar las resoluciones del regulador mediante el juicio de amparo y, ojo, sin suspensión. Ya no es posible obtener la suspensión de los tribunales. Esto ha generado que, a diferencia de lo que pasaba en el pasado, donde había un incentivo para prolongar los juicios durante mucho tiempo, ahora hay un incentivo para que se resuelvan lo más pronto posible, porque la resolución es eficaz desde que se emite y todo el mundo busca tener certidumbre jurídica desde el principio. Se crearon tribunales especializados del Poder Judicial de la Federación, tienen su sede aquí en la Ciudad de México con competencia en toda la República, y se establecieron otras reglas en la propia Constitución. Una reflexión que me parece importante: los organismos autónomos son eso, organismos autónomos. Lo único que tienen que hacer es cumplir con un mandato constitucional. No tienen una subordinación jerárquica a ningún otro poder, pero sí tienen, por supuesto, mecanismos de rendición de cuentas. No es la hermana república del Instituto Federal de Telecomunicaciones, es un órgano del Estado mexicano que no debe subordinarse a ningún otro poder, pero que sí cumple con un régimen de responsabilidades. Los comisionados están sujetos, por ejemplo, a juicio político, pueden ser removidos por causa grave. El órgano interno de control del instituto es nombrado por la Cámara de Diputados, cuenta con un consejo consultivo y existen otras obligaciones, por ejemplo, el deber de enviar trimestralmente informes al Senado de la República y comparecer ante dicha institución también una vez al año por lo menos. ¿Qué hace el Instituto Federal de Telecomunicaciones? Tiene a su cargo el desarrollo eficiente de los sectores telecomunicaciones y radiodifusión. Cuando hablamos de telecomunicaciones, hablamos de algo bidireccional, es decir, se envía y se recibe información. Cuando hablamos por teléfono, estamos enviando información y estamos recibiendo información. Cuando hablamos de radiodifusión, hablamos de algo unidireccional. Si nos subimos a nuestro coche y prendemos el radio, solo estamos recibiendo información, no estamos enviando información, pero en conjunto, en términos de cómo se ha visto en el derecho internacional, las radiodifusiones son también una parte de las telecomunicaciones. Me refería a ellos como el sector de las telecomunicaciones. Este organismo autónomo recientemente creado tiene a su cargo el desarrollo eficiente de estos sectores. Regula, promueve y supervisa, el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico. ¿Se acuerdan de los 3 pilares de los que hablábamos? Aquí hay uno. Las redes, que son infraestructura. Aquí está el otro pilar. La prestación de los servicios, por su importancia, y el acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales. En suma, es el órgano con facultades exclusivas para emitir regulación en este sector. Y como ya mencionaba, tiene la facultad de ser la autoridad en materia de competencia económica en estos sectores, en forma exclusiva. ¿Esto qué implica? Aplicar todo el régimen de sanciones en caso de prácticas monopólicas y también la revisión de concentraciones en estos sectores, así como la posibilidad de imponer regulación asimétrica, lo que le deviene más bien de su característica de ser un regulador más que de autoridad en materia de competencia económica. Esto implica, por supuesto, imponer límites al concesionamiento y también a la propiedad cruzada de medios. Quiero llamar a su atención algo. Este modelo, si bien parece novedoso, se ha visto en otras partes del mundo y tiene una gran ventaja. Cuando el regulador, que es técnico, tiene una visión de competencia económica, además de cumplir con la legislación de competencia económica, esta visión permea a todo su actuar regulatorio. Entonces, no solo cumple con la función de aplicar la Ley Federal de Competencia Económica en materia de prácticas monopólicas y concentraciones, sino que todo su actuar regulatorio está permeado inevitablemente por una visión de auténtica competencia económica como la manda la Constitución. Algunos casos de competencia económica que hemos visto recientemente, bueno, sí quiero señalar que ha habido sanciones importantes de prácticas monopólicas en este sector, que llevan, por supuesto, sanciones millonarias, pero sobre todo impedir que se sigan cometiendo las prácticas. Y concentraciones evaluadas, 23 concentraciones hasta hace relativamente poco. Una de ellas, ustedes la habrán escuchado, la concentración entre Walt Disney Company y 21st Century Fox, que son proveedores de contenidos tanto para la televisión restringida como para streaming. El segundo pilar, además del que hablaba de fortalecer las competencias institucionales, es el de los derechos humanos y servicios públicos. Únicamente aquí quiero detenerme para hacer una breve enumeración de lo que dice nuestra Constitución, que me parece especialmente relevante. Hoy, de acuerdo con nuestra Constitución, tenemos el derecho al libre acceso a información plural y oportuna.
Hoy, de acuerdo con nuestra Constitución, tenemos el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Hoy tenemos un derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. La ley establecerá derechos de usuarios de telecomunicaciones y de las audiencias y mecanismos para su protección. La Constitución prevé también el derecho de réplica, decía yo hace poco en una plática, que durante muchos años fue el derecho de súplica. Cuando algún servidor público quería salir a hacer una réplica, pues era prácticamente imposible. Me parece que hoy sigue enfrentando obstáculos serios para tener una auténtica réplica. Y las telecomunicaciones y radiodifusión se caracterizan como servicios públicos. ¿Esto significa que ya todos tengamos Internet? Por supuesto que no. También la Constitución prevé el derecho a la salud, prevé el derecho a la educación, prevé el derecho al agua potable. Lo que sí significa es que toda la actuación de todas las autoridades en este país tiene que estar alineada a cumplir con esto y maximizar el efectivo acceso a estos derechos. Y todo lo que vaya en contra de esto claramente sería inconstitucional y de acuerdo con nuestra evolución jurídica justiciable ante los tribunales. Y el tercer eje, recapitulo, el primer eje era fortalecimiento de capacidades institucionales, el segundo eje, derechos humanos y servicios públicos, y el tercer eje, medidas inmediatas para fortalecer la competencia y aprovechar los beneficios que estos sectores ya daban en otros países, en nuestro país. ¿Por qué? Porque durante muchos años, más de 2 décadas, nuestra oferta, como decía, era muy limitada. Había muy poquitos jugadores. Querías ver la tele y tenías 2 opciones. O veías TV Azteca o veías Televisa. Querías tener televisión de paga y tenías muy poquitas opciones. Querías tener internet y tenías muy poquitas opciones para los que la tenían. La Constitución ordenó de inmediato incrementar esta oferta. ¿Y cómo? A través de una legislación convergente. Ahora se prevé que en títulos de concesión se puedan prestar todos los servicios que sean tecnológicamente posibles. Se prevé que haya concesiones únicas. Si tú tienes una concesión para prestar servicios, tú puedes prestar lo mismo telefonía que internet, que televisión, lo que te permita la tecnología y los bienes a tu alcance. Se prevén obligaciones como must carry y must offer, y aquí me detengo un segundo. Ustedes recordarán que una barrera determinada durante mucho tiempo para poder competir en la televisión restringida eran los contenidos que se tenían en la televisión abierta. Entonces, la televisión abierta es la gratuita. Si prendías la tele, veías el 2, el 5, el 4, el 7, el 9. Pero esos contenidos que eran de las televisoras no se vendían en las mismas condiciones a los que prestaban el servicio de televisión por cable. Se impuso desde la Constitución la obligación de que en lo que se ve gratis con la antena de conejo, se vea gratis también, vaya en las televisoras por cable, sin que ninguno de los dos, ni la televisora abierta, que es la que permite que se lleve su contenido, ni la cablera, que es la obligada a llevar el contenido, pueda beneficiarse económicamente de eso. Esta fue una medida muy importante que permitió el crecimiento de la televisión restringida en manos de otros competidores. Se ordenó la licitación de 2 nuevas cadenas de televisión. Por primera vez en la historia de este país, por primera vez en la historia de este país se licitaron cadenas de televisión. Antes las concesiones de televisión se entregaban discrecionalmente, y no lo digo como algo negativo o exclusivo del caso de México, así era y así fue en muchas partes del mundo. Se determinaron agentes económicos preponderantes. Esta expresión, sí acuñada por nuestro sistema jurídico, tenía un propósito. Si llevábamos 20 años queriendo imponer regulación a los jugadores en el mercado, y por litigios, por suspensiones, etcétera, no era posible, en la Constitución se dijo, ¿sabes qué? Ya toma una foto, el que tenga más del 50% del mercado se lleva la regulación puesta. Ya olvídate de meterte análisis particulares en materia de derecho de competencia. Es una foto de mercado. Y hoy tenemos 2 agentes económicos preponderantes que tienen regulación, que se pudo imponer y que es eficaz, lo que no había sido posible durante cerca de 20 años. Y se creó una red compartida mayorista. Básicamente se puso a disposición de un solo operador un piso de esta pared invisible que les decía que era el espectro radioeléctrico. El piso 7, la banda de 700 MHz. ¿Para qué? Para que cualquier persona que quiera prestar servicios pueda irle a comprar capacidad a este nuevo operador en el mercado. No me detendré mucho aquí, únicamente sí me parece necesario esbozar qué dice hoy la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Como ya les decía, se prevé un régimen de concesionamiento de concesiones únicas, una concesión para prestar servicios.
Se tenga o no se tenga espectro radioeléctrico, se tenga o no se tenga infraestructura. Hoy la intención es incrementar la oferta. Cualquier persona podría ir a pedirle al regulador una concesión para prestar servicios y podría prestarlos con infraestructura propia o con infraestructura de un tercero. Si quiere aprovechar un bien del dominio público como es el espectro radioeléctrico, tendría que concurrir a una licitación para también poder aprovecharlo. Pero puede no tenerlo, puede tener una concesión única para prestar servicios e ir y ponerse de acuerdo con alguien más, como la red compartida, y utilizar el espectro de otro. Se prevén concesiones comerciales, pero también públicas, que son las que tienen las entidades públicas gubernamentales, y sociales. Ahorita me tendré un poquito más adelante en ello. Se prevén básicamente reducir los costos de transacción para poder tener recursos orbitales, es decir, para coordinar ante instancias internacionales a petición de parte recursos orbitales, mercados secundarios de espectro radioeléctrico. Se regula también la infraestructura. Recuerdan ustedes que era uno de los pilares, ¿no? Bueno, hay mecanismos en la ley que orientan, que promueven la compartición de infraestructura, entre ellos la infraestructura del Estado. Hay muchos inmuebles del Estado, ¿por qué no aprovecharlos para poner arriba torres o para utilizarlos para que haya despliegue de redes que beneficien una mayor prestación de servicios? Se prevé, por ejemplo, también recursos de información con los que no se contaban antes. Hoy ustedes pueden encontrar en la página de internet del instituto mucha información sobre quién es concesionario, dónde presta servicios, qué tipo de servicios presta, cuánto le costó el espectro radioeléctrico, entre muchas otras cosas. Y se prevé algo muy importante, derechos de los usuarios y de las audiencias. La eliminación, por ejemplo, del cobro de la larga distancia nacional, que el otro día platicaba en una plática como esta, que fue uno de los picos de felicidad de la población mexicana que detectó el Foro Económico Mundial cuando se eliminó la larga distancia nacional. Esto, por supuesto, tuvo un impacto muy relevante también en la caída de precios en la larga distancia internacional. Se prevé la portabilidad numérica de nuestro número telefónico. Era una barrera para poder competir. Te querías cambiar de compañía, tener que darle a todos mis contactos un nuevo número, bueno, eso ya no es necesario. Te puedes cambiar de una compañía a otra y te llevas tu número telefónico. Lo dejo hasta aquí, solo que sepan que en la ley se prevé un catálogo importante de derechos de usuarios y audiencias que también ha tenido un enfoque en competencia económica. Hablo de una reforma que se promulgó en el 2013, que un organismo autónomo se comprometió a cumplir lo más pronto posible y llevamos, pues como ustedes saben, pues 7 años desde ahí. ¿Qué ha pasado en los mercados en 7 años? Miren ustedes, los precios cayeron dramáticamente y permítanme la expresión, son muy pocos los precios que caen en la economía. Vean ustedes la línea de la inflación, en tanto que en su conjunto los precios han seguido subiendo, los precios de las telecomunicaciones como índice cayeron 27%, pero solo la telefonía móvil cayó 43%. Los datos en promedio en los planes cayeron 70%. Ha sido reconocido que los precios de las telecomunicaciones han anclado hacia abajo la inflación. ¿Qué pasa con la población cubierta por nuestro país por las redes? La gran mayoría, 91%, 94%, está cubierto por redes de tercera generación, lo que se conoce como 3G. Esto permite telefonía y también internet, aunque no el mejor internet. Pero hoy el 90% de la población está cubierto por redes 4G, que son hasta este momento las de última generación desarrolladas, digamos, a gran escala en el mundo. Me detengo aquí. En alguna ocasión el presidente de la República señalaba públicamente que nuestro país no tenía ni el 25% de la población cubierta. ¿Cómo era eso posible? Bueno, Canadá no tiene ni el 5% perdónenme, el presidente decía del territorio. ¿Cómo era eso posible? ¿No? Bueno, Canadá no tiene ni el 5% del territorio. No tiene sentido ir a desplegar una red de última generación con espectro radioeléctrico, con altos costos de inversión, al Valle del Silencio. Se despliega infraestructura donde hay personas, no en el territorio. Hoy, nuestro país, 9 de cada 10 personas están cubiertas por una red de última generación y 94% por una red que permite al menos telefonía e internet en algún grado. Pero no solo eso. Hoy la mayor parte del tráfico en nuestro país cursa por redes de última generación, 76%. Quiero decirles que este porcentaje es superior al que se observa en países como Italia o Portugal, lo que no es menor si consideramos evidentemente el Producto Interno Bruto de esos países, la capacidad
adquisitiva de cada uno de los ciudadanos que lo integran, pero también las condiciones geográficas y orográficas. ¿Qué ha pasado con los servicios? Desde luego, si caen los precios, esto permite una mayor asequibilidad. Se triplicó la penetración de la banda ancha. De tener 23 por cada 100, nos fuimos a 76 por cada 100. Es un indicador, decía yo, que creció considerablemente. Básicamente es lo que más ha crecido en los últimos años. Hoy tenemos 73 por cada 100 habitantes con conexión por banda ancha móvil. ¿Y qué pasa con la banda ancha fija? Pues cambió de una tasa de crecimiento observada en años previos de 5.6%, nos fuimos a una tasa de 37.5%. Ahora con 55 conexiones por cada 100. Como ustedes pueden ver, y esto me veré un poquito más adelante, crece de forma muy diferente la conectividad móvil, que es la que tenemos en nuestro teléfono celular, nuestra tableta, a la conectividad fija, que implica llevar infraestructura casa por casa u oficina por oficina. Se llevaron a cabo licitaciones de espectro radioeléctrico, les decía, por primera vez en la historia. Se licitaron 2 cadenas nacionales. Una se quedó desierta, pero una sí entró en vigor. Hoy es Imagen Televisión. Pero además se licitaron 32 canales regionales que cubren a cerca de la mitad de la población del país. Además, por primera vez en la historia, se licitaron frecuencias para estaciones de radio. Desde 1994 no se entregaba una concesión de radio. Desde el 94 llevábamos teniendo los mismos jugadores en el mercado. Hoy, producto de una licitación transparente, se tienen 141 nuevas estaciones. Me detengo aquí para hacer una muy rápida reflexión. Cuando el instituto iba a licitar estos canales de radio, recibió 44,000 spots de los radiodifusores buscando impedir la licitación, buscando señalar y posicionar que el regulador oía, pero no escuchaba a la industria, que teníamos que tener mucho cuidado con no inundar el mercado. Yo me pregunto, de no haber sido el regulador un órgano técnico, sino un órgano político, si hubiera ido adelante con esta licitación, teniendo a la industria de la radio en contra. Es una reflexión porque me permite sostener la importancia de la autonomía técnica de un regulador que tiene el propósito de beneficiar a los sectores, por supuesto, pero en primera y última instancia a los beneficiarios de los servicios que se prestan en estos. Otro ejemplo, la transición a la televisión digital terrestre. Yo que tuve el gran honor y privilegio de trabajar en el jurídico del presidente Felipe Calderón, vi los esfuerzos para poder concluir esta transición a la televisión digital y vi cómo la industria se resistió como pudo, con litigios, con muchas cosas para evitarlo. Finalmente, después de muchos esfuerzos, con motivo de una reforma constitucional, se pudo lograr esta transición, siendo el primer país de América Latina. ¿Por qué no la han hecho los demás países de América Latina? Me lo han dicho, por la dificultad de enfrentar a los regulados que tienen muchos intereses, que tienen mucho poder y que es muy difícil pedirles que se muevan de bandas del espectro radioeléctrico y que hagan las inversiones para ir allá. Bueno, México lo consiguió. Y de 311 canales digitales, que teníamos en 2013, ahora tenemos 1,338. Me parece que nunca en la historia de este país se había hecho tan claro el mandato previsto en la Constitución de que la radiodifusión sirva para contribuir a los fines de la educación. Hoy es en estos canales gratis donde pasa precisamente la educación para los niños y jóvenes de este país ante la dificultad de hacerlo de otra forma precisamente por la pandemia. También creció los accesos de televisión de paga, un incremento del 35%. Pero no solo desde el punto de vista de oferta comercial, también tenemos ofertas no comerciales. Quiero señalar básicamente que hay 402 nuevas concesiones no comerciales, pero me detengo en estas. 80 de carácter comunitario y 15 de carácter indígena. Esta era una deuda que tenía nuestro país. El marco jurídico básicamente impedía concretar el mandato constitucional desde el movimiento del 94, con medios comunitarios indígenas. Finalmente esto se logró y se ha logrado en muy buena medida. Y también resaltar que el IFT ha podido hacer licitaciones de espectro que hoy permiten que haya más de 3 veces espectro radioeléctrico para prestación de servicios. ¿Por qué es relevante? Porque a través de ese espectro pasan los servicios. Imagínense ustedes que para un país como el nuestro, la Unión Internacional de Telecomunicaciones dice que debieran tenerse cerca de 1,000 megahertz para prestar servicios.
Teníamos 222 en el 2013. Hoy ya hay 700 y sigue el camino de poner más espectro radioeléctrico. ¿Qué ha pasado con los mercados? Se han reconfigurado. ¿Por qué? Por decisiones alineadas a fomentar la competencia. Vean ustedes el mercado de la banda ancha fija. Creció 63%, pero la participación del agente económico preponderante, que era de 73%, ahora es del 50%. Sí, sigue siendo alta, pero quiero subrayar algo. Cambió del 73% al 50% por decisiones de los consumidores y en un PAI que es casi el doble de grande del PAI anterior. No porque hubo una decisión de partir el mercado, de asignarlo a empresas, no, porque hay regulación que permite una mayor competencia. Pero vean la banda ancha móvil. De 27 millones de líneas, nos fuimos a 97 millones de líneas, un crecimiento de 255%. La participación del preponderante, que es América Móvil, se fue de 82% a 71%. Sigue siendo alto, pero el mercado es mucho más grande, creció especialmente para la competencia y subrayo, es por decisión de los competidores. La tendencia es clara. En el caso de la telefonía fija y móvil, la historia es un poco diferente, las tasas de crecimiento son mucho más modestas, también ha caído la participación preponderante de 71 puntos porcentuales a 53 puntos porcentuales en telefonía fija, y aquí casi no ha crecido el mercado, lo que es consistente con lo que se observa en el mundo. Básicamente se está fomentando mucho el uso de tecnologías móviles sobre la telefonía fija. Prácticamente va en desuso el teléfono fijo como lo conocíamos en casa, y la telefonía móvil también con un crecimiento modesto de 17% y una reducción en la participación del agente económico preponderante también mucho más modesta, 6 puntos porcentuales. Sí, en un mercado más grande, pero sí, hay que decirlo, no al ritmo que se observa, por ejemplo, en la banda ancha móvil. De acuerdo con el ranking de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, nuestro país avanzó del 2013 al 2019 43 lugares en el ranking global de reguladores de telecomunicaciones. Hoy nuestro país se encuentra mejor posicionado, hablando de reguladores de telecomunicaciones, que países como Estados Unidos y Canadá, nuestros socios comerciales, y España, entre otros países. Vámonos a las brechas, vámonos a los retos, y me voy a tomar cuando mucho unos 8 minutos más para dar espacio a preguntas y respuestas. Tenemos sin ninguna duda muchísimos retos enfrente. El más importante, creo yo, son las brechas digitales. Me voy a tener un poquito más en ellos. No es una brecha digital, son muchas las brechas y ahora lo vamos a ver. Hay una creciente demanda de datos, es exponencial, tenemos que hacer lo necesario para satisfacer esa demanda. Hay retos propios del entorno digital, la privacidad de los datos, la ciberseguridad, y uno que estamos viviendo el día de hoy, la censura o no censura de algunos mensajes o personas que quieren comunicar esos mensajes, y unas nuevas formas de competir. Me detengo en ellos, la brecha digital. Ya decía yo que hoy 94% de la población se encuentra cubierta por tecnologías móviles, pero la brecha digital, vamos, eso significa que al menos 6 de cada 10 no están cubiertos, hay que llegar a cubrirlos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? La red compartida mayorista ganó la licitación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, compitiendo para llegar a la mayor cantidad de población posible, y apostó en llegar al 92% con redes de última generación. En el Plan Nacional de Desarrollo se prevé que debe ampliarse la cobertura a 95% de la población. ¿Cómo le vamos a hacer para llegar ahí? Reino Unido, solo por citar un ejemplo, anunció un proyecto que tiene el propósito de tener cobertura en la gran mayoría de la isla que es el país, donde la inversión requerida es arriba de los billones con B de libras. ¿Cómo le va a hacer nuestro país para llegar a esa conectividad? Pero si nos vamos a hablar de la tecnología fija, el cable que llega a nuestra casa, el problema es mucho más grande. Si bien estamos cubiertos por redes móviles, más de 800 municipios en nuestro país no tienen acceso a internet fijo, no tienen un cable que llegue a su casa a darles banda ancha fija. Estamos hablando de más del 30% de los municipios. El problema es que las condiciones de penetración de estos servicios no son ajenas a las condiciones macroeconómicas de nuestro país. Son por regla general municipios con altos niveles de marginación,
Son, por regla general, municipios con una alta dispersión geográfica y concentran a muy poca población. Pero cada persona en este país cuenta y hay que llevarles conectividad a todos. No son problemas de México. Hoy en Estados Unidos hay muchas personas también sin conexión a Internet. Es un problema que compartimos con muchos países del mundo, pero me parece que en México podemos hacer mucho más. Esa es la brecha de la cobertura. Ya hablamos de estar cubiertos, pero estar cubiertos no significa estar conectados. Ya tenemos arriba una gran red de última generación. Bueno, ¿y cómo nos vamos a conectar? Insisto, las condiciones macroeconómicas no son ajenas a las condiciones de penetración y de beneficio de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 70 millones de personas tienen, de acuerdo con algunos estudios, un smartphone, un teléfono inteligente que permite acceder. Bueno, de acuerdo con el último censo, somos 126 millones de personas. Si no contamos a los menores de 6 años, calculemos 115 millones de personas. Bueno, hay un porcentaje muy alto de nuestra población que no está conectado a Internet, que a lo mejor está cubierto por una red, a lo mejor tiene al lado una antena de última generación, pero no tiene recursos para comprar un teléfono inteligente o una computadora, y menos para pagar una suscripción. Si se fijan ustedes, esto pasa especialmente en las zonas rurales, especialmente con la gente de bajo ingreso, y las brechas se identifican pues, claramente de una forma mucho más agresiva, donde hay menor educación y una mayor edad. El problema está claro, algo tenemos que hacer, no solo para que haya cobertura, sino también para que haya acceso. Y esto implica no solo equipos para conectarse, sino también la posibilidad de tener suscripciones. La tercera brecha, la de apropiación. Si ya logramos conectarnos, porque ya logramos cubrirnos por una buena red, y ya tenemos un teléfono y una suscripción, ¿para qué usamos los mexicanos las telecomunicaciones? Miren ustedes, 90% entretenimiento, 90% comunicación, 77% redes sociales, 19% comercio electrónico, 15% banca en línea, 15 de cada 100 utilizan el Internet para la banca en línea. Hablo de los ya conectados, ya olvídense de los desconectados. Podemos y debemos hacerlo mejor. Siguiente reto, creciente demanda de datos. Está creciendo la demanda de datos de forma exponencial. Queremos el Internet para todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, y lo queremos con la mayor rapidez y con la mayor velocidad. Cada minuto que pasa se envían 41 millones de mensajes a través de WhatsApp y Facebook Messenger. Cada minuto en el mundo se realizan casi 4 millones de búsquedas en Google. Cada minuto en el mundo se descargan 390,000 aplicaciones. Cada minuto en el mundo se efectúan en línea compras por casi $1 millón. ¿Cómo vamos a satisfacer esta demanda? Necesitamos, por supuesto, regreso a los pilares. Espectro, infraestructura y tecnología. ¿Qué está pasando con el espectro en nuestro país? Desafortunadamente, se sigue viendo al espectro radioeléctrico como una forma de recaudar por parte del Estado. Es imperativo cambiar esta visión. Necesitamos poner a disposición espectro radioeléctrico para que se pueda utilizar para dar servicios. Solo para tener una idea, antes, con 10 megahertz, digamos, medio tabique, un pedacito de tabique de esta pared invisible de la que hablaba, se podía mandar y recibir señales. Ahora, con las nuevas tecnologías y lo que se espera del Internet moderno, se requieren pisos no de 10 megahertz, a veces de 500 megahertz. Necesitamos repensar cómo vamos a asignar este espectro y dejar de evaluarlo para recaudar. Necesitamos un mayor despliegue de infraestructura. ¿Cómo vamos a llegar a la gente que no tiene conexión si hay tantas barreras para desplegar infraestructura? El 80% del costo de capital para desplegar una red es obra civil, es albañilería, es perforar una calle y poner una torre. Hay muchas barreras para poder desplegar infraestructura. Un presidente municipal que no apoya el despliegue de infraestructura es un presidente municipal que va en contra de su población. Necesitamos certidumbre a la inversión, por supuesto. Hay certidumbre macroeconómica, pero también certidumbre en el sector. Tenemos que decirlo como es. Los grandes dueños de las empresas de telecomunicaciones en el mundo son los grandes dueños de los fondos de capitales. ¿Dónde van a invertir? Donde tengan un retorno razonable de inversión, pero certidumbre es inversión. Eso requiere un marco jurídico sólido y un regulador creíble, predecible y transparente. Hay retos de las nuevas tecnologías, ya mencionaba yo la privacidad,
lo que estamos viendo, este debate sobre la censura o no censura de redes sociales, tiene que ser interoperable, tiene que ser tecnológicamente neutral, tiene que ser seguro, tiene que ser de calidad. Otros retos, la reconfiguración de los mercados. Estamos viendo cómo todos los mercados se están reconfigurando y tenemos jugadores enormes, enormes, muchos de ellos con ingresos superiores al Producto Interno Bruto de muchos países, que además están compitiendo con jugadores locales que tienen una regulación muy diferente que atender. Es un reto sin ninguna duda muy importante. Estamos viendo integraciones, concentraciones, lo que se conocen como horizontales y verticales. Las empresas que antes se dedicaban solo a llevarte televisión de paga, por ejemplo, o a llevarte la telefonía, ahora están comprando productores de contenidos e integrando cadenas de valor muy, muy grandes, multimillonarias. Estos son jugadores muy poderosos que van a competir en estos mercados, pero no solo integraciones verticales, también integraciones horizontales. Vemos que una compañía que producía contenidos se fusiona o compra a otra y va incrementando su poder en un mercado global. Tenemos otros retos muy importantes y es lo que se conoce como los Big Techs, de los que se ha hablado mucho y se va a hablar más en los siguientes días, meses y años. Son estas empresas que les decía yo se conocen como over the tops. No son concesionarios, no tienen espectro radioeléctrico, pero tienen un poder de mercado muy grande y tienen un poder económico muy grande. Bueno, estas empresas parecen regirse por este principio que se conoce como winners takes all. Los ganadores toman todo. Si antes Google era un servicio de buscador, decidió comprar YouTube, decidió comprar Waze, decidió comprar Nest, decidió comprar Fitbit, está incursionando en otros mercados. Lo mismo Facebook. No se quedó ahí, se fue por WhatsApp y se fue por otras plataformas. Lo mismo Apple, por dar unos ejemplos. Amazon tenía como parte de su orgullo ser la empresa más grande del mundo que no tenía una sola instalación física, todo era por la red virtual. Bueno, ahí inició una práctica muy agresiva de comprar tiendas minoristas, donde claramente se prevé su intención de ir a competir en ese mercado minorista. No solo eso, estamos viendo cómo jugadores de unos sectores quieren entrar a otros sectores. Nadie se hubiera imaginado, por ejemplo, que Apple iba a incursionar en el mercado financiero. Imagínense estos big techs con este poder económico que tienen incursionando en otros mercados. El poder económico que tienen en un mercado lo pueden trasladar a otro mercado. Huawei, por ejemplo, que ha sido motivo de discusiones muy importantes tecnológicas, pero también geopolíticas, está incursionando, por darles un ejemplo, con Walmart en el mercado de streaming, la provisión de contenidos audiovisuales en la India. Google, por ejemplo, inició un proyecto, ahora sí, de desplegar infraestructura con un cable submarino que va de California a Chile. Vemos, insisto, cómo ahora estos jugadores grandotes incursionan en cada vez más mercados y lo hacen con mucho poder y de forma muy agresiva. Estoy por terminar. Retos muy, muy importantes que estamos por ver. El Internet de las cosas. Hay estimaciones que señalan que para el 2025 se van a triplicar las conexiones entre dispositivos. Lo que se conoce como machine to machine. Solo para darnos una idea, se prevé que para el 2025 solo 1 de cada 10 conexiones sea entre humanos, el resto entre máquinas. Hablamos del refrigerador hablándole al supermercado, del coche comunicándose con la agencia, hablamos de las cortinas, hablamos de la estación de gas, hablamos de muchas cosas. Inteligencia artificial, se prevén retos muy importantes en el futuro, pero también que pueda contribuir con 1.2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto anual y el cómputo en la nube. Se prevé que para el 2025 pueda alcanzar 6 millones de dólares al año en su impacto. Algo que ustedes habrán oído decir, la tecnología 5G. Ya les decía yo que la última tecnología conocida a escala global es la 4G. Bueno, se está desarrollando la tecnología 5G en este momento, ya con proyectos pilotos en algunos lugares del mundo por parte de empresas muy importantes. ¿Qué significa esto? Que se pueda conectar 1 millón de dispositivos en 1 kilómetro cuadrado. ¿Se imaginan ustedes eso? El impacto que tienen las industrias es brutal, según algunas estimaciones. Aquí presento una de Ericsson. Se espera un incremento de ingresos superiores a tasas del 100% en muchas industrias como manufactura, energía, automotriz, medio ambiente, etc.
Es, solo para darnos una idea, ¿qué significa eso? Descargar una película high definition con un clic, 1, 2, 3, pum, ya está descargada en la computadora. Es, solo por dar un ejemplo, algo muy, muy rápido, muy confiable. Hablaba de la brecha de apropiación. Me parece que nuestro país está haciendo poco y debe hacer mucho más por aprovechar los beneficios de las telecomunicaciones. Cada conexión a Internet es una carretera personalizada a cada persona en este país, para llevar educación, para llevar salud, para hacer trámites con gobierno, para expresarse, para informar, para ejercer derechos. Cada conexión a Internet. De acuerdo con algunos estudios, McKinsey es uno, de contar México con una economía digital madura, el Producto Interno Bruto de nuestro país podría impulsar entre 7 y 15% para el 2025. Es mucho, ¿no? Un problema del que adolece no solo nuestro país, América Latina, la productividad. Somos de los países que más trabajamos, pero no somos productivos o no como quisiéramos. De acuerdo con un estudio de Deloitte, si tenemos niveles de acceso similares a los de los países desarrollados, los niveles de productividad de nuestro país en el largo plazo incrementarían 25%. Yo me atrevería a poner no solo los niveles de conectividad, sino también los niveles de apropiación en los países desarrollados. Finalmente, esto se puede aplicar a todos los sectores de la economía. Quiero poner varios ejemplos. El comercio electrónico. Hay un pueblo en Oaxaca donde laboran 70 artesanas y artesanos indígenas del pueblo Ayuk. Elaboran huipiles oaxaqueños. Con la conectividad, hoy exportan a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, España y Australia. Esa es la apropiación de la que estoy hablando. En Brasil, por ejemplo, se puede predecir con inteligencia artificial hoy cómo estará el clima, el tránsito y la comunicación para tomar medidas públicas de inmediato. En el sector agrícola, por ejemplo, Microsoft presentó en México un programa que se llama FarmBeats, con inteligencia artificial, con robots y con sensores inalámbricos, que indica la fecha óptima para sembrar y tener la mayor productividad en una cosecha. En el sector salud, por ejemplo, se presentó una plataforma que se llama Lucy con la Universidad Autónoma de Guerrero, que busca reducir al máximo los casos de muerte materno-infantil, solo intercambiando información con las mamás, información oportuna. Quisiera solo llamar a su atención con dos cosas. Uno, la importancia de un órgano regulador técnico y autónomo para hacer frente a estos retos. Y dos, la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Todas estas maravillas que ofrecen las tecnologías de la información solo son posibles si hacemos lo necesario hoy. Hay países que lo están haciendo. No hacerlo significa ampliar una brecha con esos países. Y no es una brecha que creo que pueda resolverse fácilmente. Tenemos el deber de hacer todo lo necesario, guiemos a las instituciones, para que podamos seguir avanzando en una agenda que me parece es absolutamente transformadora para todos los sectores de la economía. Muchas gracias y les pido, me excedí unos minutos de la presentación, producto únicamente de la pasión. Les regreso la palabra para compartir pantalla. Gabriel, muchísimas gracias. De verdad me hubiera encantado que hubieras estado al mismo tiempo leyendo el chat, cómo estaba toda la gente con ese ánimo. Yo te aseguro que si esta fuera una conferencia presencial, pues los aplausos estarían de pie. Tengo mucha gente, me gustaría dar nombres, ¿verdad? Porque atrás de esta pantalla pues hay gente y está Mari Ros de Huizlucan, Eda, diciendo muchas felicidades, David Arjona de Mérida, tenemos a Laura Tinoco de Monterrey, a Susana Campos de Cuernavaca, Alejandro Contreras, Rodolfo Contreras de Veracruz, etcétera. Tenemos mucha gente, la mayoría con grandes felicitaciones y que al contrario, en vez de que te extendiste, todo el mundo deseaba seguirte escuchando. Bueno, quiero conjugar todas las preguntas que estuvimos recibiendo pues en 4 grandes temas. Uno es acerca de la autonomía. Gracias a ti nuevamente. Uno es acerca de la autonomía, esa importancia de la autonomía de los órganos y la importancia porque fortalece a sí mismo el ejercicio de la Constitución y esto aleja a gobiernos caprichosos, ¿no? A este tipo de caprichos absurdos que también se introducen en este tipo de decisiones. Ante esto, quiero mencionar la pregunta de Rafael del Castillo,
que Rafael habla acerca de si puedes hacer una mención de qué es lo que nosotros vemos acerca de la autonomía con este gobierno y si realmente esa autonomía de ese instituto la podemos seguir viendo tal como la estabas mencionando, o también es preocupante que pueda introducirse en ese tipo de situaciones. La segunda es que te voy a dejar las preguntas para que tú decidas el orden. Y la segunda es en cuanto a energías limpias y ecología. Y aquí también hablan mucho sobre eficiencia. Tú manejabas uno de los pilares importantes como la infraestructura y creo que muchas de las preguntas van concentradas en este tema. Uno de ellos es la pregunta que hace Eric Rosas, que Eric Rosas habla en función de que dice que durante el sexenio del presidente Calderón, desde el CENAM, impulsamos la metrología óptica necesaria para habilitar la red de fibra óptica oscura que utilizaría la infraestructura de la CFE. Sin embargo, esta red troncal luego no fue habilitada adecuadamente con la administración federal siguiente y ahora ya ni se sabe qué se hará con ella. Entonces decía, ¿qué se puede comentar al respecto? Y las otras dos, la que sigue la veo de mucha importancia, sobre todo hay muchas mujeres que están comentando en esto y en particular María Eugenia. Hablan acerca de la alienación, la cosificación de las personas, la alienación que resulta del manejo inadecuado de los contenidos de la información. Y esto también es muy importante porque en particular mucha gente le preocupa ese contenido que llega a los niños, a los jóvenes y demás. Y la última ya habla más de microeconomía, que yo creo que ya son preguntas muy puntuales que te haremos llegar y muchas de ellas que contestaste en los últimos slides. Entonces tendríamos autonomía, energías limpias y eficiencia y la alienación a través de los contenidos. Muchas gracias. ¿Escucha? Bien. Gracias. Voy a tomar las respuestas con su venia exactamente en el orden inverso como fueron hechas. Primero contesto la pregunta de María Eugenia. No puedo estar más de acuerdo. Efectivamente, estamos viviendo un mundo donde todos somos productores de contenidos, todos tenemos a la mano un celular y podemos transmitir un mensaje. Eso, por supuesto, tiene muchas virtudes, pero también muchos retos. Dejen hablar de los medios tradicionales, la televisión, la radio, incluso la televisión de paga. El día de hoy está prevista en nuestra legislación la libertad programática. El día de hoy está en el reparto de facultades la obligación de ajustarse a un sistema de clasificación de contenidos. Eso, por alguna razón, desde la propia Constitución quedó en manos de la Secretaría de Gobernación. Debo decir que es triste ver que la mayor exposición que tienen los niños a la televisión abierta es a las 9 de la noche. Y a esa hora la clasificación es C. Hoy nuestros niños están efectivamente expuestos a este tipo de contenidos el mayor tiempo en un espacio de clasificación C. ¿Por qué no se ha hecho nada? Bueno, ha habido amparos, ha habido cosas, pero la clasificación ahí sigue emitida por la Secretaría de Gobernación, como le estoy diciendo. El IFT ha sacado muchos estudios que tienen el propósito de evidenciar esto en todo lo que es el ecosistema de producción de contenidos. Y se trabajó mucho en la CIRT, partiendo de su libertad programática, para efectivamente hacer cambios. Por ejemplo, una mujer mexicana se siente mucho más identificada con una mujer que escucha en radio a una mujer que ve en la televisión. Me parece que la respuesta es obvia. No se identifica con la mujer que ve en la televisión, que responde a un estereotipo de belleza o cultural que no la refleja. A la mujer de la radio no la ve. Eso es cierto, María Eugenia, sí hay mucha cosificación. Sí me parece que todos tenemos que avanzar en esa dirección. Hoy en día lo que existe es una libertad programática en la televisión abierta mexicana, en la televisión de paga, y incipientemente se empiezan a desarrollar mecanismos de autorregulación en las grandes plataformas. Pero sí, debe avanzarse sin ninguna duda en esa dirección. Contesto ahora la pregunta de Eric relacionada con la fibra óptica. Hay una red importante de fibra que debe aprovecharse. Ya hablaba yo que uno de los grandes pilares es la infraestructura. Desde luego que debemos aprovechar absolutamente toda la infraestructura que se pueda. Toda, porque esto implica abaratar costos y disminuir costos de transacción para poder llegar a cualquier persona en cualquier lugar y que sea una realidad para todos esta comunicación
telecomunicación, que insisto, es salud, educación, comercio, banca, etcétera. Había un proyecto importante en la Constitución que era la red troncal. Ese proyecto se le confió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Un par de hilos de esa red fue aportada a la red compartida mayorista y hoy están a disposición de Altán. Esta red que tiene a su cargo la explotación de la banda de 700, el piso 7 del que hablaba de espectro radioeléctrico. ¿Qué está haciendo CFE con esa fibra? Lo desconozco. ¿Deberá aprovecharse? Por supuesto que sí. La peor infraestructura y el peor espectro es el que no se usa. Las necesidades son evidentes. ¿Por qué no se está utilizando? Lo desconozco, no lo sé. Sí me parece muy importante decir que es una cuestión de operación que quedó enmarcada en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal y no en el regulador. Por lo que a la pregunta de Rafael respecto de la autonomía, no creo que haya una receta única en el mundo para atender las necesidades que se nos presentan. Sí creo que nuestro país ha dado pasos muy importantes y se explica por coyunturas muy relevantes la creación de los órganos autónomos a lo largo del tiempo. Cada una de esas coyunturas llevó a una reforma constitucional con la confección, por así decirlo, artesanal de un órgano autónomo. Es por eso que el procedimiento de designación, por ejemplo, de comisionados del IFT no es el mismo que la designación de los miembros de la Junta de Gobierno del INEGI o del Banco de México, o de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuyo nombramiento presenciamos todos hace relativamente poco. La pregunta es, ¿deben persistir como órganos autónomos para siempre? Yo creo que ninguna generación debe condenar a la generación futura que tome sus propias medidas, hablando de un régimen constitucional, hablando de la tubería del Estado para atender necesidades sociales. Sí creo que en este momento es clarísima la necesidad de mantener un órgano autónomo, técnico, para seguir tomando decisiones en un sector que demuestra ser importante, no como un sector solo, importante para toda la economía y política social, la que sea que se quiera incluir, porque este sector es transversal para la educación, para la salud, para el gobierno, para la banca, para el comercio y para el ejercicio de derechos. Me parece que sería un gravísimo retroceso tocar la autonomía. Yo pediría que se juzgara a todos los autónomos con base en resultados. Hay estudios de que el IFT ha logrado en ahorros sociales cerca de 540,000 millones de pesos. Eso significa producir 47 pesos por cada peso que recibe. Estoy hablando de la cuantificación del beneficio social y también de su costo. Cada uno debiera ser revisado seriamente. Me parece que en este caso la autonomía de un órgano técnico que tiene que tomar decisiones técnicas y que tiene con ello que tocar intereses muy poderosos en nuestro país, debe prevalecer para que lo siga haciendo. Bueno. Muchísimas gracias. Me parece que dejamos de escucharte, pero yo creo que ya cumpliste con todos los cuestionamientos que tenían. Realmente la importancia de que estamos hablando de un medio, de que los intereses que están tocando son económicos, políticos, sociales y culturales. Bueno, muchísimas gracias. Haremos llegarte ya preguntas puntuales y cedo la palabra a Margarita. Gracias y saludos. Sí, Felipe, si quieres decir algo. Muchas gracias, Gabriel. Felicidades. Está la gente muy contenta con esta plática, con esta conferencia. Felipe, no sé si querías decir algo. Pues un saludo a Gabriel, con mucho gusto de verte nuevamente. Había un tema ahí de esta polémica que puede ser más bien fantástica sobre las amenazas de seguridad y ciberespionaje y la competencia de la 5G y las restricciones que se le están echando a China. No podría escapar sin preguntártelo, Gabriel. ¿Cómo lo ves? Perdón, Márgara. Ahí. Sí, no, está bien. Muchas gracias, presidente. Qué gusto saludarlo de nuevo. Es un tema muy complejo. Ha sido claramente una cuestión, me parece, en los últimos años que se ha demostrado como más bien geopolítica. Huawei, el gran desarrollador de la tecnología que va
más avanzado en lo que es este desarrollo de 5G, pues está dejando atrás a desarrolladores norteamericanos. Estados Unidos siempre ha protegido, por supuesto, su propia industria, y me parece que hasta este momento lo que se ha demostrado es el interés de proteger a la industria. No existe, como muchos dicen, este backdoor o que por atrás se metan a hacer espionaje. Solo para darnos un ejemplo de ello, la mayor parte de las redes que hoy están en Estados Unidos. Espérame tantito, ¿escuchan? Se cortó un poco, Gabriel. Se cortó. Solo se oyó hasta la mayor parte de las redes y ahí se cortó. ¿Ahora se escucha? Sí, Sí. ya. Sí. Ya. Gracias. Les decía, hoy la mayor parte de los operadores de telecomunicaciones en Estados Unidos tienen construidas sus redes con tecnología de Huawei, por ejemplo, con tecnología china. Eso nos dice pues la utilidad que tiene y el miedo que no tenían y que de repente tienen. Me parece que es una discusión que hasta este momento, al menos en las pruebas, obedece más a geopolítica que a cuestiones tecnológicas o de ciberseguridad o espionaje. Ok, gracias. Un abrazo. Igualmente, presidente, gusto verlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias también a Diana, que lo hizo muy bien. Gracias, que además sabe de mucho también de estas materias. Le agradezco mucho a Jaime Larenal también que esta conferencia, y tendremos obviamente el próximo sábado las conferencias, que es lo que nos ha dado mucha solidez, y lo que les voy a pedir que no dejen de asistir a ellas. Como les advertimos antes, y quería darles un mensaje de entrada, les voy a decir que Fausto y yo estaremos, como una vez lo hicimos, con un Zoom abierto, un conversatorio abierto a partir en el miércoles 10 de febrero. Nuestra idea es yo pediría que sea a partir de la 1:30 de la tarde, las 13:30 horas, hora de la Ciudad de México, hora del centro, hasta por ahí de las 7 de la noche estaremos platicando con ustedes. Les voy a pedir que se inscriban en el correo electrónico miércoles 3 de febrero, a ver si lo ponen también, 3 de febrero, perdón, miércoles 10 de febrero @gmail.com. Miércoles 10 de febrero @gmail.com, para que le podamos enviar pues su propia, el link, y que además pues les voy a pedir que sí esté la cámara y demás, porque no quiero que se nos aparezcan personajes que luego se nos aparecen uno o dos en este tipo de conferencias, ¿no? Y déjenme leerles ante ustedes el reporte de la Comisión de Escenarios que se hizo ante la Comisión Nacional Ejecutiva de México Libre. Vamos a advertirle a Gabriel, ¿no, Margarita? Vamos a tocar ya nuestros temas y pues agradecerte mucho, Gabriel, y desearte lo mejor, mucha suerte. Ojalá se haga todo lo que mencionaste ahí. Y de verdad, muchísimas gracias, y todo el chat está lleno de felicitaciones y obviamente de peticiones de la propia conferencia y de tus cuadros que luego les haremos llegar. Y muchas gracias, Diana, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias, los dejo entonces, un placer, agradezco muchísimo la invitación, señora, qué placer de verdad, querido maestro, señor presidente, Fausto, Diana, un placer enorme, saludos a todos, estamos en comunicación, mucho éxito, mucho éxito. Gracias, Gabriel. Gracias. Un honor, saludos, presidente. Hola, Diana. Tú me voy a permitir leer el comunicado, que espero que ayude un poco a ver lo que está pasando en términos políticos, haya alguna comprensión de lo que se está haciendo a partir de las posibilidades. Como dicen por ahí, la política también es el arte de lo posible a partir de lo real, y eso es lo que hemos venido procurando a raíz de la decisión que habíamos tomado como México Libre de buscar todos los caminos para incidir en lo tan importante de lo que es de lo que es esta elección del 2021. Por supuesto, lo que voy a leer lo vamos a pulir en términos de reacción y para medios, pero sí me es muy importante que ustedes lo contesten. Sí, miércoles 10 de febrero, 10 de febrero, por favor. El correo, creo que México Libre lo está metiendo mal, miércoles 10 de febrero @gmail.com. Mariloli Facha además lo tiene, pero miércoles 10 de febrero @gmail.com.
miércoles 10 de febrero @gmail.com. Así que si lo vuelven a repetir, por favor, 10 de febrero, y porque lo pusieron sin el D. Entonces, déjenme leérselos, tal como nos lo plantearon la Comisión Ejecutiva Nacional, y que más o menos estos términos que fueron aprobados y los tendríamos que nada más pulir en términos de medios. México Libre logró la proeza de cumplir con los requisitos para ser reconocido como partido político nacional, lo que implicó el obtener el apoyo de más de 263,000 ciudadanos, por mencionar solo los reconocidos oficialmente ante el INE, y haber realizado más de 220 asambleas ciudadanas en sus respectivos distritos de los 300 existentes en el país. Sin embargo, como es de todos conocido, en un acto arbitrario y a todas luces injusto e ilegal, las autoridades electorales le negaron el registro en un acto que constituyó no solo un atentado contra casi 250,000 de mexicanos, sino contra la democracia en México. Cerrado por ahora el camino de participación electoral, México Libre ha buscado alternativas que permitan a la organización y a sus integrantes participar en la construcción del bien común de México en este momento tan frágil y determinante de la vida nacional. Por esa razón, entre otras acciones, el pasado diciembre se hizo público un documento que busca la transformación de los partidos políticos existentes con miras a que puedan satisfacer las exigencias nacional de participación y auténtica representación ciudadana. Este documento ha sido base para el diálogo y la negociación con otros partidos, particularmente también con el PAN, con el Partido Acción Nacional. Es importante señalar que hasta este momento no ha habido respuesta a fondo a los planteamientos contenidos en dicho documento, que contiene 11 puntos que abordan distintas materias que deben ser parte de un cambio sustancial en los partidos políticos existentes. Nuestra organización debe seguir insistiendo en la apertura y cambio de las instituciones democráticas, porque en el mediano y largo plazo necesitamos reconstruir vías confiables y eficaces en la oposición, que debería ser la prioridad. En cuanto a candidaturas, la cerrazón ha prevalecido. Si bien hay algunos espacios abiertos en candidaturas locales y a regidurías, en el terreno de la representación proporcional se ha ofrecido una de las 15 candidaturas que puede proponer la Comisión Permanente del PAN a México Libre, específicamente a Margarita Zavala. Aunque eso implica avances, espacios y visibilidad política que pueden ser de utilidad para las decisiones futuras de México Libre, entendemos que son insuficientes y que seguramente no satisfacen la expectativa de muchos liderazgos de nuestra organización, que genuinamente habrían hecho una gran representación en un puesto de elección popular. Sin embargo, una de las cuestiones que esta comisión de escenarios ha revisado es cuál es el objetivo fundamental de México Libre y sus integrantes en esta coyuntura, y sobre todo, ¿cuál es la obligación éticamente válida? ¿Cuál es la obligación patrióticamente válida? Dadas las condiciones del evidente peligro que vive México de perder su condición democrática y caer en el autoritarismo, lo que hemos analizado es que hay la obligación de los mexicanos, nosotros incluidos, en crear o contribuir a la creación de una fuerza electoral que maximice las posibilidades de evitar una mayoría absoluta, o peor aún, una mayoría constitucional en la Cámara de Diputados a favor de Morena. Es decir, ante esta decisión difícil, un criterio determinante es abonar al bien de México. Y el bien de México pasa precisamente por impulsar los votos en la oposición, que tiene la posibilidad mayor de arrebatarle mayorías y porcentajes electorales a Morena, es decir, de la Alianza Va por México. En México Libre ha prevalecido la altura de miras para unir los esfuerzos. Advertimos que no podemos afirmar que pudimos lograr nuestros objetivos institucionales y que hubiera habido una gran apertura. Seguimos en el proceso y deseamos que se privilegie la sensatez y la visión política sobre los equilibrios internos que mueven a los partidos políticos existentes. Es cierto que no hay una alianza exactamente con México Libre, pero a pesar de ello,
sabemos muy bien que lo que está en juego es México. Por ello, por encima de nuestros intereses legítimos, contribuiremos a la formación de esa mayoría electoral que se necesite y que es congruente para México, que es urgente para México. Lo haremos sin claudicar a nuestro objetivo de que existan en México canales de participación y representación auténticas que permitan a las y los ciudadanos participar en la construcción del bien común a través del legítimo acceso y ejercicio y vigilancia del poder público para orientarlo a la consecución de ese bien común nacional. En consecuencia, lo que esta Comisión de Escenarios de la Comisión Ejecutiva Nacional sugiere es contribuir, ya sea con el voto, opinión y candidaturas, a la configuración de una alianza opositora que maximice las posibilidades de evitar la mayoría absoluta y constitucional de Morena. Segundo, seguir luchando porque existan compromisos de transformación de fondo en los partidos políticos, especialmente quienes participan en esa alianza opositora. Tercero, sabedores que la apertura en las posiciones electorales es insuficiente, México Libre deja en libertad a sus miembros a buscar y encontrar espacios posibles para la participación política, con el énfasis de que nuestro objetivo en el muy corto plazo es contribuir a la formación de esa alianza. En consecuencia, desaconseja la participación electoral en espacios que deterioren ese esfuerzo o reduzcan las posibilidades de derrotar al partido en el gobierno. Al mismo tiempo, acordamos mantener la organización, así sea precaria por las circunstancias adversas que desde el régimen se han impuesto y que han permitido que prevalezca el monopolio de los partidos, con el objeto de dignificar la vida pública, de dignificar la política, de ser una escuela de ciudadanía, de agrupar a ciudadanos y ciudadanas honestos, marginados de la participación política partidista electoral, y retomar el camino de la formación de México Libre. Hoy, sin duda, le hace falta a México. Muchísimas gracias. Quienes formaron parte de esta comisión de escenarios es Felipe Calderón Hinojosa, el doctor Jaime Larenal Fenocchio, el maestro Alfredo Rivadeneira, la licenciada Joana Cian Carbonell y el maestro Rafael Solano Pérez. Muchísimas gracias. Otra vez, yo sí quiero decirles que para mí fue una decisión difícil, pero también en aras del objetivo de generar una mayor posibilidad de evitar que Morena tenga una mayoría absoluta o peor aún, una mayoría constitucional. Creo que hay muchas cosas que tenemos que platicar hacia adelante, incluso con los otros partidos, particularmente desde luego con el PAN, o lo que están haciendo heroicamente, y le agradezco mucho, en los estados. Que nosotros, tanto Fausto como yo, vamos a estar todo el miércoles a partir de la 1 de la tarde en el Zoom, como lo hicimos alguna vez, pero les pedimos que pongan, que entren a miércoles 10 de febrero @gmail.com para que nos permitan hacer una conversación como aquella vez. No necesitan, por favor, estar todo el tiempo, es más, espero que no estén todo el tiempo, sino que podamos estar platicando. No sé si Felipe, Fausto, me gustaría que dijeran algo más por ahí. Fausto. Adelante, presidente. Nada más, bueno, primero, no lo dije, pero excelente la conferencia de Gabriel, la verdad, es muy, muy especializada. Segundo, pues creo que el documento se explica en sí mismo en muchas partes, es decir, hay mucha gente que tiene mucho liderazgo en México Libre, lo vimos en cada distrito del país prácticamente. Y sin embargo, bueno, la lógica de los partidos existentes sigue siendo una lógica de arreglos internos, para decirlo decorosamente. Y eso, pues, es preocupante un poco para la vida del país. Sin embargo, el criterio que nosotros sugerimos a la Comisión Ejecutiva es, bueno, en dónde está el deber cívico, el deber ético con México. Y en nuestra opinión, que la discutimos ya con miembros de la Comisión Nacional Ejecutiva, es que el deber es evitar, yo no diría a cualquier precio, pero sí con todo nuestro esfuerzo, que haya una mayoría, como la que hay ahora de Morena en el Congreso, y peor aún,
una mayoría de 2/3 es decir, una mayoría que sea capaz de reformar la Constitución para propósitos que ni siquiera hay que mencionar para no invocarlos. Pero creo que a pesar de que hay, en fin, todavía no podemos hablar de que hay una alianza de México Libre con el PAN y con ninguno, porque mientras no se haga un compromiso de transformación de esos partidos, que es lo que buscamos en el documento de los 11 puntos, pues no podemos decir que tenemos una alianza, pero sí estamos conjuntando a esa o contribuyendo a esa posibilidad electoral. Es la potencia de los ciudadanos se convierte en acto en un solo momento, que es el momento de votar, y creo que ahí no debemos equivocar. Ahora, ciertamente hay gente muy valiosa en México Libre, a la que no se le abrió las puertas, la verdad se abrió una puerta muy importante, una candidatura plurinominal y una de un distrito donde participaría Margarita, pero debieron haber sido más, esa es mi opinión. Y por lo mismo no se le puede negar, ni habría manera, a ningún militante o dirigente buscar espacios de participación. Eso está claro y por eso se deja en libertad de eso. Pero sí, insistimos en el énfasis. En esa libertad hay que recordar que nuestro objetivo en la coyuntura es evitar que México se convierta en una dictadura por la vía electoral, paradójicamente, en junio de 2021. Y por lo mismo, desaconsejamos el que se busquen otras alternativas. En el extremo la de Morena, pero otras que puedan dividir voto, la verdad, pues que no son aconsejables. Claro, como cada circunstancia es distinta, pues habrá que valorarlas, como hemos dicho desde el principio, pero en esencia eso es lo que busca este documento. Y esto es en el corto plazo, insisto. Yo, a la luz de los acontecimientos y de lo transcurrido en estos meses, sigo pensando que la opción de México Libre le hace falta al país. Es decir, un espacio de participación política con principios, con parámetros éticos, que se abra a la ciudadanía y permita esa circulación, permita que el río ciudadano fluya, no se estanque y no se pudra, y esa circulación de ciudadanos a través de las militancias de los partidos políticos que hoy están cerradas y que hoy están concentradas en quienes tienen el manejo de su poder interno. Hay que construir esa alternativa y en eso habrá que concentrarnos. Ya lo discutiremos, no es una decisión tomada ahora en este documento, ni mucho menos, pero creo que habrá que discutirlo después de las elecciones. Mientras tanto, hay que concentrarnos en lo electoral para evitar que ocurra el peor escenario para México. El peor escenario, no nos quede duda, es que gane Morena la mayoría absoluta o peor aún la mayoría de 2/3 partes del Congreso. Como mexicanos creo que hay que concentrarnos aún con las circunstancias o en las circunstancias prevalecientes, porque ya no podemos escoger otras. Estas son las circunstancias que hay que enfrentar. Hay que concentrarnos en ello. Y en el largo y mediano plazo, así sea precariamente, sin recursos, como es el caso que no tenemos, con poca gente, porque muchos se han desanimado, oído, no muchos, la verdad mucha gente sigue aquí, que podamos construir ese espacio de participación política que hoy por hoy desgraciadamente todavía no existe, pero que está en nuestras manos construirlo. Tomará tiempo, sí, pero pues decía mi padre que los grandes árboles no caen de un hachazo, y estamos hablando de historia. Jaime del Arenal es un experto, pero la historia no se construye en semanas ni en días, no se narra, la narración no sobre días o semanas. La historia es pues un devenir verdaderamente pues, permanente, y la parte que nos toca construir no puede quedar atrapada en el muy cortísimo plazo. Hay mucho que hacer, nos tomará meses, años, sí, pero pues, creo que esa será la vía. Pero ya veremos. Pero de aquí a 2 meses, ¿qué hacemos? Hay que participar en los espacios que podamos participar y que nos permitan evitar esa mayoría imperial, esa mayoría dictatorial que viene si no lo impedimos. Por lo pronto hay esta oferta de un liderazgo a México Libre, que es el de Margarita, por la vía plurinominal y también por la vía de un distrito, precisamente para ganarle a Morena un distrito. Hay que evitar que ellos ganen distritos. Y también Fausto y Margarita están viendo espacios en regidurías, en candidaturas locales, etcétera, en otras partes del país. Esto no se ha cerrado y tampoco hemos quitado el dedo del renglón de llegar a compromisos de apertura de los partidos, de democratización de sus procesos, de pluralidad de sus consejos, etcétera, etcétera. Básicamente lo que está contenido en el documento de los 11 puntos. Todo el mundo está en el tema electoral, es cierto, pero para mí esto
es más importante, aunque ciertamente lo urgente es lo electoral. Ok, Fausto. No. Rápidamente hay que hacer un énfasis en lo que decíamos. Este mes, como decía ahorita el presidente Margarita, seguiremos porque lo federal es lo que se cerró, al menos en la parte del PAN, cuando se cerró ya el proceso de las propuestas, elecciones candidatos al Congreso Federal, es lo que ya está cerrado. En otras opciones que hemos estado hablando, que ha sido el PAN y MC, todavía en MC creo que sigue abierto, pero durante el mes estaríamos hablando tanto como el PAN y MC, que fue lo que se definió en la Comisión Ejecutiva en su momento para hablar con esas opciones como partidos que pudieran hacer oposición. Seguiremos todo el mes tratando de abrir más espacios de participación para la gente de México Libre. Y creo que sí hay que hacer mucho énfasis en que, como bien decíamos ahorita, el objetivo ahorita es el 6 de junio, hacer un frente. Pero que nadie olvide que eso es un acto completamente generoso de sumar ante lo que se le hizo a México Libre de manera injusta en el tribunal y en el INE. Pasado el 6 de junio, creo que habrá que hacer un recuento fuerte, la oposición en México, porque también no nada más es el hecho autoritario del gobierno Morena, sino es la cerrazón de los partidos políticos a abrir espacios como organismos, no hablar de personas, pero como organizaciones que han tenido incentivos claros a cerrarse, y lo que creo que sigue la siguiente batalla es abrir aquella transparencia, que se permita la participación y afiliación libre de ciudadanos a los partidos políticos, que queden claros los procesos de selección de candidatos para la participación del 24. Si eso no ocurre en los siguientes años, anticipo como reflexión que sin duda surgirán nuevas opciones políticas para buscar participación después de la elección del 24. Y creo que ahí es donde tenemos que concentrarnos. El primer paso es el 6 de junio, como bien decimos, para hacer frente a Morena. Pero después de ahí, el siguiente reto es presionar la apertura de los partidos existentes, porque son también gran parte del problema que hoy en día tenemos en el país, de que no permiten de manera transparente la afiliación, que no hay reglas claras de selección de candidatos, que hoy ha sido un reclamo en todos los medios de muchas organizaciones de la sociedad civil de participar. Y ese es el siguiente reto, y no hay que dormirnos. El primero, como dicen, nos agarran como sociedad a las carreras para evitar que siga el deterioro del país. Pero el segundo problema no es menor, ¿eh? El segundo problema ha generado que estemos en el primero. Entonces hay que meterle después del 6 de junio presión sana, propositiva a los partidos políticos para que cambien. Y si eso no ocurre, como les decía, creo que anticipo que en el 24 surgirán nuevamente formación de nuevos partidos políticos. Y ahí ya no se valdrá el argumento de los partidos existentes de que están dividiendo el voto, que la manga del muerto, nada más para que lo veamos como sociedad. Si hay que organizarnos, hay que presionar primero el 6 de junio. Y después del 6 de junio, nos vamos a comer el pollito con los partidos existentes a que se abran a la gente, porque son parte, y parte muy grande, del problema que hoy enfrenta la democracia mexicana. Así es. Yo les agradezco muchísimo, gracias Fausto, gracias Felipe, les agradezco muchísimo también todos los mensajes de solidaridad y de aprecio que hemos tenido y también que ahorita nos están mandando a Fausto. Felipe, si apagas tu micrófono, Felipe, se oye el teclado. ¿Ya? Y entonces, en ese sentido, yo no saben cómo agradecemos esta comprensión de todos, que finalmente solidarias es entre unos y otros, y creo que también eso va a demostrar la altura de lo que es México Libre. Entonces vamos a estar dispuestos este próximo miércoles con los temas de seguridad. Por favor, asegúrense que su internet puede estar en la cámara para que los podamos ver y podamos platicar un poco más. México Libre va, y de verdad cada vez estoy más convencida de gran movimiento. Como le dije el otro día en una entrevista, pues es una de las mejores cosas que me ha pasado en términos políticos, pues es México, sin duda una de ellas es México Libre, desde luego también acompañar a Felipe en la presidencia, y es un gran honor, pero además con el tiempo pues estoy obviamente convencida
de este gran movimiento que es México Libre, y agradezco a todos aquellos que se están sumando a los observadores electorales que también se están reuniendo los miércoles. Muchísimas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Nos estamos viendo, quien quiera, quien necesite, pues el miércoles, pero si no, por supuesto, en el próximo sábado. Muchas gracias a todos y que viva México Libre. Saludos a todos, buen sábado, buen fin de semana. Gracias, saludos, gracias, Fausto.